taller que estamos hoy en día, lo arrancó mi papá cuando salió de prisión. Le costaba mucho conseguir trabajo, porque en todos lados figuraban antecedentes. La gente tenía mucho miedo en ese momento. Yo acá en este taller aprendí el oficio de muy chiquito. Venía primero a pavear, pero mi viejo me ponía a laburar. Cuando yo terminaba, por ejemplo, me decía, bueno, limpia ese auto que lo vamos a entregar. Y yo, ya está, pa. Y él venía con un rollito de cinta en la mano que no me lo olvido más. Y cortaba. Y donde veía un detalle me decía, acá te queda un detalle. Y yo todas las cintitas tenía que repasar. Y cuando terminaba, de vuelta, con la cinta, hasta que no quedaba ya detalle y ya no ponía más cintita. Y ahora, bueno, es la fuente de trabajo de toda la familia. Ahora él no está y yo sigo trabajando acá. ¿Jura usted por sus creencias religiosas? ¿Promete decir verdad de todo cuanto supiere respecto de los hechos que aquí se están juzgando? Sí, sí, juro. ¿Podrías contarnos cuándo fue que ingresaste a trabajar en la automotriz Ford Motor? ¿En qué año? ¿Qué edad tenías? Yo entré en el año 63, tenía 25 años. Era importante entrar a Ford por todo lo que significaba Ford, que era una empresa multinacional. La empresa recién empezaba la producción de coches. Creo que el primer Falcon argentino salió el año 62, yo entré en el año 63 y todo el mundo quería ingresar porque había buenos sueldos, se reconocía los oficios. Yo entro en una sesión donde había tapiceros, mecánicos, pintores, estaba la terminación de los coches. Pedro entró a trabajar en la Ford, nosotros nos casamos en abril y Pedro entró el 13 de septiembre, entró a trabajar a Ford. Y ya era como tocar el cielo con las manos, porque trabajar en la Ford eran palabras mayores. Esta es de la Ford. Pedro tenía acá 22 años, 23. Esta es con un compañero en la línea de trabajo, línea de pintura. Y bueno, y acá en esta foto estamos de luna de miel en Mar del Plata, caminando por la playa. Nos casamos el 4 de abril de 1964, 4 del 4 del 64. Y un día me dice, ¿sabes qué estoy pensando? Buscar los compañeros, armar un grupo y hacer un juicio importante. Vivía obsesionado con el tema de la justicia. Él quería justicia y que se supiera en el mundo entero lo que le habían hecho a él y a sus compañeros. Ese castigo inútil, ¿por qué?
Informo que se encuentran presentes en representación del Ministerio Público Fiscal el doctor Jorge Eduardo Aguad, en representación de los querellantes Troiani, Ábalos, Portillo, Propato, de Giusti, Cantelo y Constanzo. Están presentes los doctores Tomás Ojea Quintana y Elizabeth Gómez. Estábamos conscientes de que era un juicio histórico. ¿Por qué? Porque era la primera vez que en este proceso de memoria y verdad justicia en la Argentina se sometía a juicio, se sentaba en el banquillo de los acusados a dos empresarios, a dos personas que pertenecían a una empresa. No eran solamente militares los que estaban siendo juzgados. Bueno, señor Müller, igual procedimiento. El tribunal lo invita a declarar. ¿Va a declarar o no va a declarar? Pido el permiso de abstenerme en el día de hoy. Llegan al juicio oral exclusivamente 3 imputados. Por un lado, Santiago Omar Riveros, que era el responsable militar máximo de la zona en donde transcurrieron tanto los hechos, la fábrica y las comisarías. Y de la empresa llegan 2. Müller, que era el gerente de producción, el quien tenía el control total de la fábrica, y Sibila, que era el responsable de seguridad. Héctor Francisco Jesús Sibila, de nacionalidad argentina, nacido el día 8 de febrero de 1926 en la ciudad autónoma. Era la primera oportunidad en que se podía traducir en realidad esta afirmación de la complicidad empresarial en la Argentina durante la dictadura militar. Empezaríamos con el testigo Pedro Troiani. Para llegar a la sentencia condenatoria, para nosotros era fundamental que los jueces entendieran por qué esos 24, por qué esos 24 trabajadores, por qué esas 24 personas y no otros, qué rol ocupaban ellos, por qué esos 24 debían ser secuestrados, debían ser sacados y desaparecidos de Ford. En el año 70 me eligen delegado y paso a hacer comisión interna desde el primer día de que me eligieron. En el año 75 se discutió toda la paritaria, se renovó todo el convenio y nosotros éramos, en ese momento nos llamamos, éramos felices porque habíamos sacado uno de los mejores convenios del país. Se consiguió más del 100% de aumento, se consiguió un 1% nosotros queríamos ganancias en la producción, como decía la Constitución, nosotros marcábamos la Constitución de que se podía tener beneficios en las ganancias y se consiguió el 1% del valor del coche para una gran obra social que se iba a formar en el gremio. En ese momento nos llamamos, éramos felices porque habíamos sacado uno de los mejores convenios del país. Hay un rasgo central en la estructura sindical argentina que es la combinación de una central sindical muy fuerte, sindicatos por ramas de actividad que en los 70 tenían un enorme poder y además la presencia de delegados en los lugares de trabajo, logrando convenios colectivos de trabajo que en algunos casos están vigentes hasta la actualidad, la pelea por condiciones de trabajo y una gran cantidad de cuestiones que se logran en esa etapa y que son el objetivo central del proceso represivo. Buenos días, Adolfo. Buen día. ¿Usted trabajaba en la Ford? Yo trabajé del año 71 al 76, donde el golpe cívico-militar me secuestró. ¿Recuerda la fecha exacta hasta que el trabajó? 28 de marzo, tipo 8:30 de la noche, estoy jugando con mis hijos en la cama, que eran chiquitos, de 1 año y 2 años. Perdone. Cuando tenía 17 años empecé a hacer boxeo y en el año antes del golpe, cuando yo estaba trabajando en la Ford, empezábamos a hacer lucha por los clubes. Querido por todo el mundo, por toda la gente acá de Tigre, de toda la Argentina, acá está el emperador Julio César.
Y todo ese tiempo de haber salido de la cárcel, haber pasado todo este mal momento, estando preso y fuera de mi familia, de mis hijos que eran chiquitos. Y bueno, gracias a la lucha, películas, teatro, bueno, todo eso me hizo, la verdad, despejarme mucho la cabeza. Si no, no sé lo que hubiera sido, ¿no? Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El día 24 de marzo de 1976, ¿podrías contarnos si ese día vos estabas trabajando en la planta y si eso es así, describirnos cuál era la situación dentro de la planta en general? Bueno, el día 24, creo que cayó día miércoles 24 de marzo del 76, fui a trabajar como todos los días, en la cual la empresa tenía un listado, o sea, la policía, ya estaba el ejército en la planta, en la puerta, con un listado, donde algunos compañeros no lo dejaron entrar. Yo cuando me presento y presento mi credencial, me preguntan si era delegado, me dejaron aparte y creo que entré como a las 2 o 3 horas, me dejaron pasar, en la cual me dirijo a la oficina que tenía el cuerpo delegado. Estaba todo reventado, o sea, no dejaron nada, rompieron la puerta, se llevaron mesas, sillas, armarios y el capataz en ese tiempo era, creo, Castiñeira, creo que se llamaba así, me dijo, bueno, ahora tenés que empezar a trabajar, se te acabó la joda, ahora mandamos nosotros, y bueno, todas esas calificaciones que a partir de ese día tenían hacia nosotros y hacia los trabajadores. ¿Vos supiste de forma directa o de forma indirecta si la empresa facilitó vehículos o nafta a las fuerzas militares? Yo eso lo viví, porque yo caigo el martes 13 de abril y ya estaba todo el problema ese. De mi sesión salían los coches ya identificados para las concesionarias. Y lo que le llamaba la atención a los de control de producción es de que salían Falcon sin identificar de ahí, sin tener la identificación, porque salía el coche de preentrega en reparación final y ya la planilla decía a qué concesionaria iba y a qué provincia iba. Y había coches que no sabían cómo anotarlos porque no tenían identificación. Pero el comentario era de que salían sin patentar y que los militares estaban llevando coches sin patentar. ¿Qué día, entonces, como marcaste vos, te llevan a vos? Y bueno, el martes 13 de abril, yo ficho la tarjeta a la entrada, voy al vestuario, me presento a la sesión de reparación final como todos los días, y el capataz, que era de apellido Migliaccio, me dice, Troiani, no te muevas de tu lugar porque te están vigilando. Vamos bien, ahora ahí en la punta agarramos a la derecha, al fondo allá. Esto era mecánica pesada y el otro sector era reparación final y preentrega. Esto era mi lugar de trabajo. Las inspecciones oculares fueron, les diría, fundamentales para que básicamente los jueces del juicio, que eran los que estaban escuchando los testimonios permanentemente, pudieran poner esos testimonios en territorio, pudieran ver cómo habían ocurrido los hechos y entender cómo la empresa no podía alegar más, que desconocía todo y que no había tenido participación. Yo me vuelvo a mi sector y a eso de las 9 de la mañana entra por una puerta que de acá se debe de ver, que es una puerta que sale afuera, como aquella,
y ve cómo entra el coche ese o el camión. Así entraban los militares, eran entre 6 y 10, y llegan, parece mentira, mira, eso fue lo que me pasó a mí. Ahí llegaban los militares y le preguntan al capataz que estaba al frente, ¿quién es Troiani? Y el capataz le dice, él. Y yo estaba enfrente. ¿En el armario ese? En el armario ese. Y ahí me dice, bueno, usted está detenido, la mano atrás. Me esposaron. Y bueno, después pasamos por otro, no sé si puedo decirlo. Sí, adelante. Cuando nos llevan, con la camioneta nos llevan al quincho. Nos llevan al famoso quincho que nosotros siempre denunciamos, y ahí a mí, ahí ya me encapuchan con mi misma ropa, con la camisa mía, me encapuchan y me atan las manos atrás, me sacan las esposas y me ponen alambre. Ahora lo voy a molestar yo a ver si puede individualizar el quincho ahí en el croquis. Bueno. Este montaje, este camino interno, este es el Arroyo Claro, y los quinchos acá. Señor juez, según el relato que vienen por distintos medios, todos confluían de una manera acá. ¿Cómo fue eso? Acá nos trajeron de la planta, nos trajeron ya encapuchados. ¿A todos juntos? No. En el caso nuestro, el 13 de abril, que caímos Propato, Traverso, Conti. Los que salieron de la planta que venimos. Salimos de la planta de montaje y nos traen con Portillo acá que lo ¿Cómo fue el ingreso? Los compañeros trabajadores volvieron a pisar el quincho en esa inspección ocular, volvieron a experimentar la situación que vivieron cuando fueron secuestrados, cuando fueron torturados en ese quincho y cuando fueron básicamente luego llevados a distintos lugares en calidad de desaparecidos. ¿Consultaste a algún abogado por el tema del trabajo de Pedro, de que él era empleado y que ya no estaba más? No. ¿Enviaste algún telegrama a la empresa? Sí, telegrama de la empresa, sí, enseguida. Enseguida. Después del tercer día, sí, recibo el telegrama intimándolo a Pedro que se presente a trabajar porque si no sería despedido por abandono de tareas. Con un abogado vecino contesto el telegrama. Yo le puse detenido dentro de la empresa, vuestro conocimiento. En vez de mandar un telegrama a nosotros, de que estábamos faltando sin aviso, cara duras, le hubiesen informado a la familia de que había ingresado al ejército y no había llevado, ellos se hubiesen librado de un poco de la responsabilidad. No, al contrario, ellos hicieron todo para demostrar de que nosotros éramos una resaca. Y que había que eliminar a los delegados, había que eliminarlo y no tenía que haber sindicalismo dentro de la fábrica. Te quería preguntar por el tema que vos declaraste, yo estuve en esa audiencia, cuando vos viste la lista. Sí. Que te la muestra Molinari. En la unidad regional. ¿Y ahí cómo aparece Molinari en escena o vos pasás? Entonces, él me anuncia y me da paso. Dice, ¿y cómo es el nombre? Pedro Troiani. Entonces sí, él tenía acá, yo estaba acá, él acá. Muy bien. ¿Era una mesa como esta de tamaño? No, un escritorio. Bien, un escritorio con vidrio arriba. Okay. Entonces todos estos papeles que los tenía acá, agarra una hoja y así la inclina un poco hacia mi lado, así como si fuese esta, y así sigue con el dedo, sí. Pedro Troiani, sí, acá está, pero tenía el logotipo de Ford. ¿Y vos la viste a esta distancia? Yo la vi a esta distancia, como estoy viendo estos papeles, sí, perfectamente, sí. ¿El logo te acordás de qué lado estaba? ¿Estaba de izquierda o de derecha? Estoy casi segura que estaba al lado izquierdo. Bien. Y ahí era una lista que estaba, supongamos, de este lado, escrita, una cosa así. Sí. Sí, estaría escrita de los dos lados. De los dos lados, claro. porque son 24, claro. Bien.
Y medio cerca del final encuentra a Del Pedro. final del lado izquierdo. Del final de este lado. Sí. Acá está el nombre. Más o menos por ahí. Vos viste la hoja esta y viste el membrete de Ford, ¿no? El logo ahí del lado izquierdo. ¿Cuál fue tu primera impresión de ver esa hoja? Tener la seguridad de que estaba ahí. No me llamó la atención porque conocí todo el movimiento que había dentro de la empresa. Pedro todos los días venía y me contaba. Pero en ese momento, Y en ver ese- el logo de Ford no era una sorpresa. No, ¿o era una no era una sorpresa porque de Ford se lo habían llevado. Claro. Era un hecho que se lo habían llevado de Ford. No me llamó la atención porque conocí todo el movimiento que había dentro de la empresa. Una hoja que era de la Ford. En este marco más amplio de la cuestión de responsabilidad empresarial que estábamos investigando, en realidad el caso de Ford aparece como un caso particularmente grave, no solo por la existencia de este centro clandestino dentro de la propia empresa, sino además por todo el entramado de aportes logísticos y materiales que implicó las listas, que algunas de las esposas de los trabajadores vieron con sus propios ojos, se las mostró personal militar, hasta información clave para ubicar a los propios trabajadores en la empresa, ¿no? En el momento de los secuestros. Si yo en ese momento quería ir a buscarlo a usted, ¿con quién tenía que hablar de la empresa o con quiénes podía hablar de la empresa que me marcara el lugar donde trabajaba? ¿Existía esa posibilidad? El único contacto que puede haber, o sea, si uno me va a buscar a la planta, tiene que hablar con personal. Es la única forma, otra forma no hay. Porque la empresa Ford, no sé cuántos kilómetros de extensión tiene. No es un taller pequeño y aparte hay 7.000 operarios, 6.000 a 7.000 operarios y había entre 2.000 a 3.000 empleados administrativos. Yo saqué la conclusión que la lista venía dentro de la fábrica, porque a mí, ¿cómo me van a ubicar el ejército entre 6.000 personas que estábamos laburando, poner medio turno, eran 3.000 y pico de personas, y van a venir justo a mi puesto de laburo? ¿Quién le dio la información de que yo estaba ahí? Se cae de Maduro que la empresa le dio informe de donde yo estaba. ¿Cómo fueron al lugar donde estaba Conti? ¿Cómo fueron al lugar donde estaba Propato? ¿Cómo fueron a Portillo? Iban a lugares específicos que estaban indicados. Ellos no sabían el ejército de dónde estábamos nosotros. Nos podían haber agarrado en la calle y hubiese sido distinto. Pero a nosotros nos sacaron de ahí dentro de la fábrica. Y la fábrica es responsable para mí, porque yo tenía un seguro de vida y ellos me abandonaron. Bueno. Cuando a él lo detienen, esto afectó a la familia, la descalabró toda. Mi mamá se abocó a buscarlo a él por todos lados, a meterse por todos lados. Nosotros quedamos desparramados. Y no solo eso, mi papá sale y después tenemos durante todo el gobierno militar una libertad vigilada que prácticamente no pudimos vivir tranquilos hasta el día que se fueron. Sí, esa foto para mí es ahí. ¿A dónde? Ahí, allá adentro. Ahí, acá. Sí, un poquito más allá, no. sí. ¿Sí? Ahí es. Y estaban A las la chapas que mitad tu del papá quincho. puso la puerta. Sí, ¿se acuerdan para qué sacamos estas fotos? Para llevarle a papá a Villa Devoto. Entonces sacamos esta foto y esta foto. Que yo no sé si la que yo le mandé, creo que era esta. Sí. Sí, las caras no estaban de lo mejor. Mm. En Ford echaron 3.000 trabajadores. Con esos 3.000 trabajadores menos la empresa seguía haciendo la producción de 7.000. Trabajaban a punta de fusil los compañeros y le daban 5 minutos para ir al baño. 5 minutos en el día, en el trabajo de 8 horas. El golpe cívico-militar, le decimos cívico-militar porque a mí cuando me vienen a buscar con la credencial de Ford. Quiere decir que la empresa le dio
a los milicos para que me vengan a buscar porque yo molestaba, junto con los 24 compañeros que nos metió en cana Ford. Ford nos metió cana. Cuando vuelve la vía democrática y veo que juzgan a la Junta Militar, ahí es como que se me despierta la idea, digo, ¿por qué me tengo que guardar esto? ¿Qué tanta maldad? No me la puedo guardar. ¿Está cansado? Y sí, un poco... Terminamos. Necesito una terapia. Está bien, gracias. Puede retirarse. Bueno, por favor, silencio. Vaya. Me gustaría hablar de Pedro Troiani, que fue el trabajador, el delegado gremial, que siempre continuó siendo delegado gremial durante toda la lucha por la justicia, nunca dejó de serlo, de conducir al grupo de trabajadores, y nos sigue acompañando en realidad Pedro. En cada momento y en cada decisión que tomamos nos sigue acompañando el gran Pedro Troiani. Mantenerlo y juntar y ser todo lo que así salieron todas, peleando por la justicia. El legado que les dejó el abuelo, salieron todas como con la bandera de la justicia diariamente. Peleando por todo, ¿no? Por todo, ya van, orgulloso. Mira, los chicos los más chicos de la familia, yo la verdad es que no me tengo que encargar de transmitirles nada porque se encargó el abuelo. Con nosotras era muy como... Había cosas que no contaba. Claro, lo que pasaba es que depende de la edad que vos tenías y el momento en el que estabas, él te iba contando como un poco más de la historia. Y como que cada vez te iba diciendo un poco más de lo que vos querías saber. Todos sienten un orgullo por el abuelo, lo han acompañado en el juicio. Siempre tienen al abuelo presente, lo adoraban, lo siguen adorando. ¿Cómo le decías, Mica, vos al 24 de marzo? El día del abuelo. El 24 de marzo era el día del abuelo para mí. ¡Corte! Yo creo que todo eso que mi viejo me transmitió a mí y que yo traté de transmitirle a mis hijas, eso del laburo, de la honestidad, de la lucha, creo que mi viejo se los transmitió muy, muy bien. Esta señalización fue impulsada por la Comisión de Exdelegados y Trabajadores de la empresa Ford, quienes además instalarán una placa realizada por ellos. Hoy plantamos acá un testimonio que era lo que nosotros queríamos lograr. Hoy para nosotros esto es infinito. No estamos festejando porque hay muchos desaparecidos y este tiene que ser un homenaje para los compañeros desaparecidos también. Esta tiene que ser un lugar de lucha para los compañeros de acá de la zona.